Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Dice la palabra, dice capítulo 11 del libro de Génesis, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dice que ellos estando en este lugar, cuando salen del arca de Noé, todos hablaban la misma lengua y el mismo lenguaje que hablaba Noé. El lenguaje de Noé y de los hijos de Noé, de las nueras y la esposa de Noé, se transfiere o se enseña a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, y en sí a todas las generaciones por tantos y tantos años, por más de cientos de años, se habló el mismo lenguaje. Ellos se fueron más separados de donde había estado Noé al principio, donde habían estado más las otras personas, los otros descendientes y las otras generaciones. Y la diferencia que vamos aquí es que ellos estaban más acerca de lugares rocosos y ahora se han ido a lugares más llanos, más planos. Por esa razón, la construcción de ladrillo con fuego. Ellos ya no construían con piedra. Dice, y en el verso 4, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Todo este grupo de personas, estamos hablando no de 5 ni de 10, sino un grupo de personas en grandes cantidades, se reúnen y planean edificar una ciudad y una torre. Estas personas que están planeando edificar una ciudad, una torre, eran parte de un gobierno humano. Ahora, aquí, por primera vez se usa la palabra torre. En el lenguaje original, en el hebreo y el arameo original, no existe la palabra torre, sino que dice edificación. Pero aquí, en la traducción de Casiodoro de Valera y Reino de Valera, usan la palabra torre porque era el símbolo del gobierno en los castillos que ellos conocían debido a que estaban con la realeza. Entonces, la palabra torre se agrega después, pero era la palabra edificio o edificación. Y acá dicen, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos. Hacen una ciudad, ya tenían noción de cómo construir una ciudad, pero aquí hacen una torre y la torre es símbolo o significado de un reconocimiento. En otras palabras, era como un ídolo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos eran adoradores de ídolos, pero aquí cambian la adoración de los ídolos a la adoración humana. Y ellos hablan de crear una edificación que todas las personas reconocieran que esa edificación es a la sabiduría o el entendimiento del hombre. Y dice, y cuya cúspide llega al cielo. El plan de ellos era llegar a las alturas, llegar a donde estaba el mismo Dios para hablar con él o estar con él. Dice, llegamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fíjense, esto es increíble, aunque Dios no se los había revelado aún, por noción, ellos tenían miedo a que fueran esparcidos, a que se dispersaran. Ellos ya habían visto que otras personas se habían ido lejos, mas ellos querían estar conformes en esa llanura o ese valle donde ellos se encontraban. Y después dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto se refiere a los hijos de los hombres, se está refiriendo a las generaciones buenas y honestas que habían venido de Noé, pero con el tiempo se empezaron a apartar y empezaron a hacer cosas malas nuevamente. Y lo primero que ellos empiezan a hacer es la idolatría. Empiezan a buscarse ídolos y empiezan a fabricarse ídolos. Y cuando habla de la torre, para que llegue en reconocimiento a todas las personas, es donde se crea la primera imagen en forma de humana, con lo que hoy se conoce como los santos o los ídolos. Y ellos querían edificar una de un tamaño grandísimo,
En el verso 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Aquí está hablando el Señor, el Padre, de que el hombre se había enajenado, había perdido toda relación con Dios, todo querer conocer de Dios, y su forma de ser era egoísta, arrogante. Querían ser ellos estilo Dios, pero no querían tener en cuenta a Dios. El verso 6 dice, el verso 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí Jehová dice, ahora pues descendamos. La palabra descender viene de la palabra plural. Y aquí estamos viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando habla el Padre dice, y descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí vemos otra vez que la creación se aparta de Dios. Esta es la tercera vez que la creación se vuelve enemiga de Dios. Y en burla a Dios quieren hacer un altar para sí mismos. Ahora, aquí vemos que otra vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Y por eso él dice, descendamos. El Padre no le dijo a un ángel que descendiera con ellos. O le dijo a algunos de los descendientes de Noé esto. El Padre se lo comunicó a Jesús y se lo comunicó al Espíritu Santo. Ahora vamos en el verso 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. La palabra Babel tiene dos significados, pero solamente se usa uno. La palabra original que se habla del arameo, que es antes del hebreo, la palabra original Babel significa casa a los dioses o altar a los dioses, porque ese era el propósito de la torre. Se estima en la información que se ha encontrado en Irak que la torre de Babel era aproximadamente de 2 a 3 pisos. No la habían empezado a construir tan grande. Pero hoy un rascacielos, lo que se llama rascacielos, esos edificios gigantescos, esos edificios son más grandes que la Torre de Babel. Y dentro de esos edificios hay muchas personas que hablan diferentes lenguajes. Esto es lo que se conoce como el anti-Babel. Ahora, vamos a entrar el verso 10. Génesis verso 10 y vamos a la descendencia de Sem. ¿Cuántos se acuerdan quién es Sem? Amén. Uno de los descendientes hijos de Noé. Aquí dice, estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró Arfaxad. 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijas e hijos. Fíjese, 500 años y durante ese tiempo las personas seguían buscando a Dios. Seguían adorando a Dios. Él tuvo hijas, tuvo hijos y Dios no se había apartado de la humanidad. Ellos seguían adorando a Dios en ese momento bajo esa descendencia. Ahora, cuando se habla de este hombre voy a repetir el nombre, Arfaxad, quiero compartir con ustedes. El nombre de Arfaxad significa límite, el lugar donde viven. Cuando se habla de este hombre, se está hablando de otra generación, pero no se da más detalles. Está hablando de una nueva generación de personas que están viviendo, pero ese nombre significaba un límite. ¿Cuál fue el límite? Que Dios había cambiado el lenguaje de las personas para que no siguieran construyendo la ciudad y no siguieran construyendo altares a otros dioses. Eso es lo que significa el nombre de Arfaxad. Después dice, y vivió, dice, 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, engendró hijos e hijas. Dice, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Quiero que vean esto, hermanos. Aquí hay un límite.
¿Se acuerdan, hermanos, que Dios cambia la edad? De cientos de años lo cambia a 120. Pero para que cambiara la edad, lo que está haciendo Dios aquí es que está cambiando el tiempo de procreación. Vimos que pasaron 500 años y tuvo otro hijo. Aquí no, aquí cambia y dice, y vivió 35 años y engendró a Salat. Ya no pasaban tantos años para poder tener un hijo. Y pasaron, dice, y pasaron 400 años y engendró hijas e hijos. Después dice, Sala vivió 30 años y engendró a Heber. ¿Se dan cuenta? Ya no pasaron 120 años o cantidad de años. Ahora empezaron a tener los hijos más jóvenes. Y aquí dice que tiene a un hijo que se llama, dice, estamos en el verso 13. No, el 15. Perdón, el 15. Dice aquí el verso 15. Y Salat vivió 30 años y engendró a Heber. Y vamos a ver lo que significa Heber. Y Heber significa el que migra. Aquí es cuando la gente empieza a esparcirse. Ahora, ¿cuál es la gente que empieza a esparcirse aquí? La gente santa, los hombres de Dios, la generación de Noé que no se había pervertido y que no se había comprometido al pecado. La otra generación del primer hijo, el cual fue maldecido, esa generación empezó a crear o hacer lo que eran las ciudades con el hecho de que no se adorara a Jehová como Dios. El verso 16 dice, Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Quiero que vea esto, hermano. Estas generaciones que estamos hablando de Arfaxad, de Salat y ahora Heber, estamos hablando que esa generación se mantuvo buscando ¿a quién? A Jehová. Las otras generaciones se perdieron. Ok, no se sabe qué hacía Peleg, ni fue lo que estaba haciendo. Pero aquí empieza el recuento. Fíjese qué interesante. Aquí empieza a contar el recuento que este hombre fue un hombre de Dios. No se dice nada. No se dice como Enoc que caminó 300 años con Dios, o no se dice que como Noé que fue agradable a los ojos de Dios, o como la ofrenda de Abel que agradó a Dios. No se habla nada de él. Mas sin en cambio aquí veamos lo que dice. Dice en el verso 17, y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijas e hijos. Y Peleg vivió 30 años. Y ahora, Peleg es lo único que se habla, que engendró a hijos e hijas, pero no se habla nada más. Mas sin en cambio, hay una confirmación de quién era Peleg. Era un hombre que estaba sirviendo a Dios, que estaba viviendo a Dios. Y si usted va a Lucas, en el capítulo 3:35 de Lucas, ahí se habla otra vez de Peleg. ¿Y sabe lo que significa? Que desde ahí se empieza a contar la generación de Jesús. De las 14 generaciones, de genealogías de Jesús, ahí se habla de este hombre. Se habla en el Antiguo Testamento y ahora se habla en el Nuevo Testamento. Después engendró, dice, y después Peleg, después engendró a Reú, 209 años, engendró hijas e hijos. Ahora, aquí no se habla mucho de este personaje, pero aquí se habla entrelazados. Sigue manteniendo la genealogía y sigue manteniendo la búsqueda de Dios. Después dice, Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después de que engendró a Serug 207 años, engendró hijas e hijos. Ahora, voy al verso 22, dice, Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y Nacor se refiere a otro descendiente que funda otra ciudad. Ahora, antiguamente se les conocía como una ciudad, pero realmente se les estaba reconociendo, como en el gobierno de hoy actual, como una nación dentro de otra nación. Y este personaje habla de su nombre significa sitio, pero también significa estación. El verso 24, Nacor vivió 9 años y engendró,
29 años. Oh, Nacor vivió 29 años y engendró a Taret. Dice, y vivió Nacor después que engendró a Taret 119 años y engendró hijas e hijos. Taret vivió años y engendró a Abraham. En el verso 27 dice, esas son las generaciones de Taret. Engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ahora, aquí vemos que esta generación de Taret es una generación que continúa la idolatría, pero ahora continúa con la idolatría de los siete ídolos más terribles en ese tiempo, en ese lugar. Y dice, Harán engendró a Lot. Lot, el sobrino de Abraham, con el cual él se fue con Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Ahora, vamos a continuar, hermanos. ¿Se da cuenta cómo de una persona idólatra Dios puede tener misericordia de él y puede tener misericordia de su descendencia? Y dice, y murió Harán antes que su padre. ¿Se da cuenta? Muere el hijo. Por primera vez se oye que un hijo muere antes que su padre de muerte natural. En la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahora, aquí Ur de los Caldeos es una ciudad que significaba luz o fuego. Y esa ciudad históricamente, geográficamente se encuentra en Irak, lo que hoy es el país de Irak. Y dice después, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres de nombre, dice, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai. La palabra Sarai viene de la palabra señora o viene también de la palabra princesa y también viene de la palabra de renombre. Y dice, y Abraham dice, y Nacor, Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor era Mical, hija de Harán. Es importante que cada vez que nosotros vemos todo esto, nos enseña que hubo culturas, hubo una genealogía de personas descendientes de cada uno de ellos. Dice, Sarai era estéril. Quiero compartir lo que dice, significa la palabra Isca. Es uno que muere al futuro. El nombre de Lot significa alguien desconocido. Y Lot también significa creyente. Y de ahí, el verso 30 dice, mas quiero que vean esto, dice, por primera vez, aquí es algo interesante, el verso 30, por primera vez se presenta la enfermedad. Esta es la primera vez que se habla de enfermedad. ¿Y cuál era la enfermedad? El verso 30, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taret a Abraham su hijo y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos significa tierra de mercadería, para ir a la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan quién fundó la tierra de Canaán? Uno de los hijos de Noé. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí y fueron todos los días de Taret 205 años y murió Taret Harán. ¿Se da cuenta? Cuando se mencionan los nombres, se está mencionando de genealogías, lo que significa que no hubo cambios en el sentido, cambios positivos. El pastor estaba hablando de que de un hombre, se puede decir, idólatra, nació un hombre del cual Dios vuelve nuevamente. Aquí ya no tomó un hombre para volverlo a hacer como hizo Adán o como le dio la oportunidad de vivir a Noé. Aquí él separa de todo ello, separa a un solo hombre y lo saca de esa tierra de Ur de los Caldeos, donde era una tierra que se adoraban a muchos ídolos, y el padre de él era un hombre adorador, un sacerdote que no solamente adoraba a él, sino hacía adorar a otros. Y algo muy increíble, que ahora en esa ciudad, y la Biblia también lo menciona, que es la ciudad, los caldeos era el estado, se puede decir, y Harán
era el lugar donde ellos exactamente habían nacido. Y hasta el día lugar, Haram significa pecado en árabe. Fíjate, Sí. ¿de dónde viene Abraham? Era necesario que Dios se revelara a Abraham, que se le revelara a muchos otros en formas diferentes, en formas distintas, en épocas diferentes, hasta que llegó Jesucristo para que nosotros conozcamos el plan de Dios, el plan divino. Porque si eso no hubiera pasado, si solamente hubieran escrito la Biblia, solamente con los hechos, para nosotros tomaríamos la Biblia como un simple libro que habla de una historia desconocida, de un Dios desconocido. Mas ahora, por medio de Jesucristo, nosotros conocemos a ese Dios que dice que todo cuanto fue escrito para nuestro conocimiento. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos, Amén. hermanos. Dios les bendiga. Bye bye. Gracias.